La Masía, la gran academia de fútbol con una filosofía de juego basada en las propuestas de Michels y Cruyff, la base de uno de los mejores clubes del mundo, gracias a no solo los increíbles jugadores que ha sacado, como Puyol, Busquets, Iniesta, Xavi, Messi y pare de contar, sino por la propuesta de juego que hacía que, como colectivo, se entendiesen prácticamente a la perfección y hubiese una total predisposición y disciplina como equipo, para seguir así la propuesta planteada por el técnico del momento, que, en un escenario ideal, es el mismo que aprovecha las virtudes formativas de estos jugadores, y que en cambio no se aprovecha de su poder para desperdiciar las características que se han formado en una filosofía determinada de fútbol, provocando así un desperdicio y pérdida de potencial de estos. Actualmente el Barcelona cuenta y debe contar con más canteranos que lo que había hecho desde la partida del fallecido Tito Vilanova. Y digo que debe contar porque esta vez no hay jugadores de renombre que puedan taparlos, ni una economía capacitada para atraer a este perfil de jugadores. Así que ahora es el momento. Pero solo ahora lo ha sido. Solamente cuando no hay una buena situación económica en el club es que esto podrá pasar. ¿Es este el mejor contexto para que entren jugadores jóvenes y sin experiencia a un equipo en el que ni Messi pudo salvarse de las críticas de su afición? Y aún ahora teniendo este contexto, se está demostrando que estos jugadores están creciendo realmente, o que como mínimo pueden tener la esperanza de hacerse un lugar en el primer equipo. Pues veamos. Actualmente con Koeman se ha comentado el cómo apuesta por los jugadores jóvenes del club, que ha sido valiente en ponerles aún teniendo en cuenta la situación tan delicada, y que le ha salido incluso bien. Él mismo incluso se ha tomado la humildad de recordárnoslo. Ya sabes, por si se te olvidaba. Pero es cierto que ha sido exclusivamente por esto. Realmente las evidencias no lo demuestran a su favor precisamente. Un habitual de Koeman como es Mingueza en realidad entró de milagro al equipo, ya que contaba con informes negativos por parte del entrenador. De hecho, en este sentido, parece que es el único defensa del equipo que, de equivocarse, debe recibir palos públicos y sustituciones al descanso. Ya sabes, porque hay que formarlo. Además de que hubo una enorme plaga de lesiones en la defensa, que afortunadamente hizo que lo descubriéramos como un jugador que como mínimo cumple en donde le pongan. Carlos Aleñá, en el que se tenían muchas esperanzas siendo uno de los jugadores más destacados de la cantera, no se le dio oportunidades ni en la primera ni en la segunda etapa del entrenador, yéndose traspasado al Getafe. Riqui Puig ha sido el caso más llamativo, puesto que el barcelonismo reconoce su calidad y potencial a la hora de darnos un crecimiento en nuestro ritmo de juego, además en una zona como es el centro del campo que cada vez más tienen menos protagonismo. Aquí, por cierto, jugadores de la talla como De Jong, Busquets y el mismo Pedri se han visto claramente perjudicados. Riqui Puig entonces no ha tenido ni de cerca la regularidad que se merece para un jugador que, recordemos, es patrimonio del club y que hay que formar y cuidarlo. Otro de los casos llamativos también es el de Collado, que además de esto no deja de ser una de las situaciones más tristes que se le hayan podido hacer a un jugador en los últimos años. Se le dijo desde un principio que no se contaría con él, aun siendo uno de los jugadores más destacados de la pretemporada en lo poco que jugó y en su rendimiento espectacular con el B, teniendo la voluntad de quedarse y ayudarles a ascender a segunda división como líder del equipo y del ataque. Este jugador, como muchos sabrán, no formalizó ninguna propuesta de cesión a otros equipos, ya que exigían incorporarlo al final de su préstamo, a lo que el jugador se negó para no desvincularse del Barça, un poco parecido al caso de Riqui Puig. Las consecuencias de esto provocaron que no saliese antes del cierre de los mercados de fútbol, mientras que por parte del primer e incluso segundo equipo no se le inscribiese como jugador oficial de la plantilla. Esto significó que uno de los jugadores con más potencial del club esté actualmente en tierra de nadie, sin poder jugar, sin equipo y sin capacidad, al menos hasta diciembre, de conseguir la inscripción en alguna plantilla. En la prensa incluso se ha comentado que esta situación la ha dejado plenamente deprimido, hasta el punto de querer abandonar el fútbol. Koeman dejó claro que el recién llegado Yusuf Demir estaba por delante de él en esa posición, pero aún así ya vemos que el técnico tampoco cuenta con el jugador austríaco. Otro jugador con un gran potencial era Konrad de la Fuente, y en este sentido también en la línea del ataque es otro de los chicos a los que se dejó ir a otros clubes, y también por un precio bastante bajo. Pero con Koeman no han perdido todos. Pedri ha sido el más beneficiado, entre comillas, de la apuesta de Koeman. Y digo entre comillas porque para un jugador de su edad, lo más idóneo es que como mínimo, si fuese titular, rotase un poco más con sus compañeros. Esto le permitiría más descansos
un mayor estímulo de competitividad por supuesto, y probablemente mayor frescura en los partidos en los que más se le necesite. Aún así, su rendimiento ha sido muy bueno, aunque le han pesado tantos partidos en su espalda provocando algunos problemas físicos. Hoy en día pasa algo similar con la nueva sensación, Gavi. También en su momento, antes de que se fuese, Ilaix contaba con muchas oportunidades por parte del técnico holandés, quizás valorando su estilo más físico y vertical, aportando un perfil distinto en el centro del campo, y pasando incluso por delante de otras opciones a pesar de su juventud, tales como Riqui Puig, tales como Aleñá y tales como incluso Miralem Pjanic, el cual también fue bastante desaprovechado por el técnico. Ansu Fati desde Valverde que ya es una realidad. Afortunadamente ya regresa y el barcelonismo quiero pensar que mataría a cualquiera que no le ponga en el 11, aunque quién sabe qué hubiese pasado si se hubiesen quedado Griezmann o incluso Messi, o los dos. Mientras tanto, Nico, Balde, Peña y sobre todo Eric van entrando progresivamente o esperan su oportunidad. Total, ¿era este el contexto el que quería el entrenador realmente? ¿O es el que tiene porque le ha tocado y no porque lo ha decidido? Recordemos que se comentó mucho en prensa que el técnico pidió a jugadores con más experiencia para el equipo y que constantemente en ruedas de prensa está diciendo que la plantilla no da para más y que no se le puede exigir mucho. Entre estos jugadores que solicitó el técnico están Gallá, que hubiese tapado a Balde, incluso a Dest, a Laporte, que hubiese tapado a Eric y por tanto también a Mingueza, Renato Sánchez, Arambarri e incluso Wijnaldum, que si alguno de estos hubiese llegado no sabríamos ni siquiera quién es Gavi y mucho menos Nico, además de que el técnico lamenta mucho la salida de Griezmann y de Messi, que hubiesen tapado lo poco que podía entrar las apuestas de Yusuf o incluso el mismo Ansu Fati. Aún así esto no es nuevo. Samper, Carles Pérez, Sandro, Onana, Grimaldo, Adama y mil ejemplos más son jugadores que hubiesen aportado un gran valor ni que sea de recambio, hubiesen estado más adaptados y por tanto hubiesen creado una buena dinámica de unión en el vestuario, hubiesen tenido la humildad de aceptar sus obligaciones tácticas, además de entender el tiempo que juegan y además no hubiesen supuesto costos adicionales sin sentido. ¿O es que realmente se tuvo que pagar 30 millones por Firpo teniendo a Cucurella u otros 30 por Alcácer teniendo a Sandro? Un centenar de ejemplos de desaprovechar el potencial de los jugadores que han salido de tu propia institución y por tanto devaluándola hasta el punto de que cualquiera puede salir prácticamente gratis a cualquier equipo. Así que en realidad, de haberse pagado un sueldo como el que le correspondía a un jugador como por ejemplo Wijnaldum, hubiese significado el sacrificio de más que posibles grandes jugadores en el centro del campo, jugadores que han tenido y mantienen la ilusión de llegar al primer equipo partiendo desde abajo, manejando el idioma, la filosofía, la ciudad y su cultura, además de las ganas de ser las nuevas caras que representen al equipo de la ciudad en donde han crecido durante la mayoría de su adolescencia o incluso de su niñez. Todo esto fácilmente puede verse obviado por la dirección técnica o del club en sí, porque al final no son jugadores de renombre ni mucho menos mediáticos. Es más fácil deshacerse de ellos o incluso de cargarles de culpa. Estos son los primeros jugadores que entienden cómo y para qué jugamos. Si vemos potencial, debemos ser pacientes y esperar que cuenten con oportunidades. Aquí estoy, miren, viéndote y tú viéndome. Vamos adelante. Jugadores como Puyol o el mismo Messi, F, no contaban con los mejores registros en la cantera o al inicio de sus carreras en primera. Busquets salía de tercera división, recordemos, y Guardiola apostó por él a cambio de un jugador como Yaya Touré. Pedro no era el jugador más habilidoso, pero era un sacrificado en todos los sentidos, y por eso funcionó tan bien. Y es esto lo que debemos buscar: el sacrificio, las ganas de crecer y la disciplina, respaldado por una propuesta clara de un entrenador con ganas no solamente de ganar como sea, sino de esforzarse para conseguirlo y no de cualquier manera, sino que con un idioma clave que debe ir en concordancia con su plantilla. Este es un paso sutil pero gigante para que el Barcelona vuelva a ser el ejemplo de club que ofreció en su momento. Esperemos que poco a poco se empiecen a dar pasos hacia la dirección correcta. Gracias por ver este video del canal. Planeo seguir subiendo contenido sobre el Barça y el mundo fútbol de una manera más entendible para aquellos que quizás se pierden entre tanta prensa y opiniones quizás muy sesgadas hacia cierto lado. Chao, chao.